Gears of War. Gears of War es uno de los videojuegos que marcó una época, un antes y un después en la era del Xbox 360, en la séptima generación de las consolas de videojuegos. Un juego el cual enamoró a más de uno por su diversidad en jugabilidad. Gracias a todo esto, se hizo de muchos fanáticos afines de este juego. Un videojuego clásico, que superó las expectativas de muchas personas que en ese entonces creían que este videojuego iba a ser uno más de los tantos intentos de Microsoft por llevar a la cima el Xbox 360, ya que Halo no era el único representante en ese entonces. Por lo mismo, necesitaban un poco más allá, un juego que destacara en su jugabilidad multijugador online y que pudiera a la vez ser competitivo con el tiempo. Gears of War enamoró a más de uno por su arte fantástico y deprimente a la vez. Deprimente ya que cuenta una historia que no siempre se ve en los videojuegos, apegada a un poco más a la realidad y no tanto en ficción. Y a su vez, este mismo nos ha brindado a los jugadores momentos inolvidables. Sin mencionar que desde su salida el 7 de noviembre del 2006 y que hasta la fecha sigue siendo uno de los juegos más populares y competitivos a nivel EA Sports, que recauda miles y millones de dólares al año. Pasando por evoluciones y fases que nos fascinaron a más de uno. Siendo creado por Epic Games y comprado por Microsoft tiempo después, Gears of War es uno de los videojuegos más emblemáticos del Xbox. Su evolución nos hace regresarnos en algún punto entre el año 2000 y 2001, cuando Epic Games estaba creando diferentes conceptos de jugabilidad en diferentes juegos nuevos que iban a ser lanzados posteriormente. Y uno de estos era un clásico juego de multijugador en equipo en un mapa cerrado con diferentes clases de personajes. Pero lamentablemente el proyecto se tuvo que quedar en pausa un tiempo para enfocarse en los demás proyectos que se estaban llevando a cabo en ese momento. Y cuando decidieron seguir con este proyecto, se dieron cuenta que el mercado estaba cambiando, que la industria era diferente y que los juegos se estaban alejando de este concepto de multijugador. Y que el mercado en general exigía videojuegos single player en los cuales se narraran historias que llegaran a los corazones de los jugadores en ese entonces. Lo cual agradó a esta compañía, ya que ya tenían ideas para un juego single player y estaban adaptadas nada más y específicamente para el mercado de ese entonces. Principalmente el legendario Lancer, que es el arma emblemática del videojuego. Así que, de la mano de Rod Ferguson, el director actual de Gears of War, que ha pasado por Gears of War 1, 2, 3, Judgment 4 y 5, se pusieron a trabajar en este videojuego tomando de ejemplo otros videojuegos que ya existían y habían tenido mucha popularidad en su momento. Tales eran juegos como Resident Evil, que es uno de los juegos más emblemáticos de distintas consolas. Tomaron por ejemplo de otros juegos la cobertura que proporcionaba un poco de mayor jugabilidad y adaptación a este videojuego en el entonces nuevo mercado. Por ejemplo, de Bionic Commando se tomó de ejemplo el poder saltar de cobertura a cobertura sin ningún problema. Y no puede faltar el tan emblemático Resident Evil 4, en el cual tomaron por ejemplo la paleta de colores que este llevaba, un tema cálido y oscuro a la vez, que también podría proporcionar un poco de miedo y suspenso a la vez del realismo que se le agregaba a esta serie de videojuegos. Que a su vez también se tomó la cámara de tercera persona sobre el hombro del personaje. En el 2012 vio el primer prototipo y tráiler de este videojuego, en el cual se pueden ver a 4 soldados investigando una zona algo tétrica, y con el transcurso de los años, el juego comenzó a incorporar a diferentes elementos de ciencia ficción, hasta formar el concepto definitivo de la serie. 3 años más tarde, durante la conferencia a puerta cerrada de la GDC, formalmente presentaron Gears of War, un título que hace homenaje a un videojuego tan popular como Metal Gear,
Además de que la versión final del juego también toma inspiración en el videojuego The Legend of Zelda, teniendo en cuenta diferentes aspectos de este videojuego como por ejemplo el diseño de ambientes subterráneos y la construcción de mundos y mitología. El juego quería presentar realismo y el avance tecnológico que en ese momento se contaba, ya que era un avance bastante característico de Xbox, representaba demasiada sangre y demasiado realismo, que llevaba al espectador a otro nivel. Y cuando se reveló al público en la E3 de ese mismo año, como un exclusivo del Xbox 360, tuvo una reacción demasiado positiva, que hacían hincapié en su realismo y elementos visuales tan característicos de este videojuego. Tanto así que Xbox pasó de ser de 270 GB a 500 GB para que este tipo de videojuegos pudieran desarrollarse de la mejor manera, pudiendo correr estos videojuegos a 720p, que era la definición más alta en ese momento en las consolas de videojuegos, ya que con los 500 GB podrían hacer uso de definiciones visuales más detalladas. Esto terminó costando millones de dólares a Microsoft. Cabe mencionar en este punto que Gears of War era una exclusiva, la cual iba a tapar un hoyo que existía en Microsoft en ese momento. No era una exclusiva planeada con tanta anticipación y tampoco pensaban que iba a ser un boom, tal como lo hizo en ese momento. El más esperado en ese momento fue Halo 3, que era el clásico de Xbox 360 y la exclusiva que lo pedían por montones los fanáticos de Xbox. Pero después de ver el trabajo de Epic y con el tiempo en general y las críticas de los consumidores, vieron que tenían una joya en sus manos. Un año después, en el 2006, al fin, Gears of War se hizo presente en el mercado, junto con el tráiler más exclusivo de Xbox y que apantalló a más de un espectador. Además de la banda sonora Mad World, que hacía de este tráiler uno de los más atractivos a nivel mundial y a nivel multiplataforma, ya que era, como les mencionamos anteriormente, un exclusivo de Xbox. Worn out faces, hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Lo cual hacía que la competencia se viera minimizada ante tal monstruo. Considerado este tráiler uno de los más icónicos y de los mejores de la última década, sobre todo por su paleta de colores y música melancólica, que aunado todo esto, creaban realmente un ambiente de desesperación. Y cuando se lanzó el juego, las críticas no se hicieron esperar, con calificaciones de 9 y 10, por parte de industrias que se caracterizaban en calificar este tipo de videojuegos, entregando lo mejor del año y lo peor del año, y Gears of War estaba en la punta de lo mejor del año en ese entonces. La historia nos planta el planeta Cera, que de la nada surgen monstruos dentro del planeta, es decir, surgen monstruos de la nada, y gracias a hoyos que se hacían en la superficie de este planeta, iniciando una guerra, además de la que ya tenían en ese entonces en el planeta, amenazando con la existencia de la vida en el mismo. El juego nos expone problemas y divisiones sociales, además de morales y un mensaje de superación en momentos donde parece que todo está casi perdido. Sin mencionar el excelente gameplay que caracteriza la franquicia hasta la actualidad. Gears of War
fue un boom, tal cual, ya que vendió poco más de 1 millón de copias en la primera semana de lanzamiento. Un año después, el juego vendió 5.8 millones de copias vendidas, lo cual obviamente le caracterizó y le garantizó una secuela, además de ser incluido en uno de los tops también en videojuegos para PC. Su secuela fue anunciada el 20 de febrero del 2008 cuando se puso el nombre Gears of War 2. Rated M for mature. In your heart, you know it to be true. You know what you gotta do. They all depend on you. And you already know how this will end. Y al igual que el primer juego, fue utilizado para mostrar las mejoras en calidad visual del Xbox 360, como por ejemplo efectos de iluminación, sombras, efectos de agua y reflejo en la misma. Lo mejor de este juego fue que no tuvimos que esperar tanto tiempo para jugarlo, ya que se lanzó el 7 de febrero de ese mismo año, exactamente 2 años después del primer juego. En esta ocasión vimos críticas casi perfectas por todos lados, que le dieron un total de 93 en Metacritic, resaltando principalmente por tener una historia mucho más profunda y profesional, además de personal, con un final ligeramente inferior al anterior, pero con una mejora en jugabilidad como en cobertura o el juego de sierras, y el nuevo modo horda que hasta el día de hoy es un sello distintivo de la franquicia. Gears of War 2 logró vender más de 2 millones de copias en su primer semana, 3 millones en su primer mes, y un total de 5 millones a principios del 2009. En esta ocasión el juego nos pone nuevamente en el mundo Cera después del primer juego. Aquí la fuerza de los Locusts, en conjunto con su reina, se están reagrupando nuevamente para atacar después de la primera batalla perdida. ¿Cómo planean hacer esto? Hundiendo a Jacinto, la última ciudad de los Gears, en la cual no pueden escarbar debajo de ella, recordando que los enemigos en este juego viven debajo de la tierra y pueden escarbar a lo largo de ella, hundiendo ciudades enteras. Pero definitivamente el premio aquí se lo lleva el arco de Dom con María, que culmina en uno de los momentos más emocionales de toda la serie, ya que este es un soldado de los Gears que perdió a sus 2 hijos en plena guerra, y después capturaron a su esposa para torturarla. Tiempo después, este mismo incita y busca a su esposa, para al final encontrarla y tener un recuerdo emblemático de este juego. Un recuerdo que te llena de nostalgia, ya que no es un final feliz. Gears of War 2 también se distingue porque llegan los Lambent, una infección que tienen los Locust, la cual adquirieron y tomará mayor relevancia en la tercera entrega. Rated M for mature. I have a rendezvous with death at some disputed barricade. It may be he shall take my hand and lead me into his dark land and close my eyes and quench my breath. I have a rendezvous with death, and I to my pledged word am true. I shall not fail that rendezvous.
Para la tercera entrega, nuevamente se mostró el juego y se utilizó para demostrar las nuevas características visuales que proponía el Xbox 360, que se acercaban a sus etapas finales de vida para darle paso a la siguiente generación de consolas. Don't cry, my love, don't cry no more. A crashing sky, a rolling screen, a city drowning in God's black tea. I cannot bear to hear them. Este juego, a diferencia de los demás, fue ligeramente criticado por su falta de innovación, y por lo mismo se quedó 2 puntos abajo en Gears of War 2 en la metacrítica, a pesar de que el juego es técnicamente superior en todo. Como sea, esto no detuvo el juego para superar en ventas a sus predecesores, recaudando más de 3 millones de copias vendidas en su primera semana. Gears of War 3 comienza con un tono de resignación para la humanidad después de haber perdido todo en la última entrega, lo cual culmina en una búsqueda por el papá del protagonista, que en este caso se llama Marcus. Este juego culmina con la destrucción total de todos los Locusts y los Lambent, los enemigos mortales de toda la saga. Es un viaje de clausura y cierre de ciclos que nos da la esperanza de un mañana a pesar de todo lo que se ha perdido. Ya con la trilogía culminada, vinieron algunos cambios, ya que Epic Games le vendió a Microsoft toda la saga. Además de que uno de sus creadores renunció a seguir trabajando en una siguiente entrega. Tiempo después, esta compañía en conjunto de otra, intentaron hacer una siguiente entrega. Lamentablemente, esta entrega fue la menos valorada y la más odiada por los fanáticos. Es decir, esta entrega fue olvidada inmediatamente, convirtiéndose en el juego peor calificado de la serie, con un 79 en Metacritic, y en su primer mes vendió solamente 425,000 copias, solamente una quinta parte de lo que había vendido Gears of War 3. No es un mal juego ni mucho menos, pero perdió el toque principal que caracterizaba a toda la saga, además de que redujo el número de armas que podías tener a solamente 2. Pasando solamente un año después de esta desafortunada serie, Microsoft Studios adquiere totalmente todos los derechos de Gears of War. Y no solo eso, sino que también contrataron a Rod Ferguson, el co-creador de la saga, para darle dirección a su propio estudio llamado The Coalition. De hecho, uno de los fundadores, el que había renunciado, así es, hablamos de Cliff Bleszinski, mencionó que este juego iba a ser llevado de mejor manera, ya que estaba en muy buenas manos. Y estaba en lo correcto, ya que como primer acto, Rod Ferguson empezó a trabajar en una remasterización del primer juego lanzado, adaptado a las nuevas generaciones que en ese entonces era el Xbox One. Esto permitiendo que su nuevo estudio se familiarizara con el nuevo juego Gears of War. Así que puso a su equipo de ese entonces, que era el nuevo, a recrear todos los modelos de gráficas, jugabilidad, personajes, diálogos, historia, entre otras características más. ¿Se le podía pedir mucho a un juego que ya tenía en ese entonces 10 años de antigüedad? Pues los fanáticos lo esperaban con ansias. Gears of War Ultimate Edition fue revelado en la E3 del 2015 y fue lanzado el 25 de agosto de ese mismo año.
Sin embargo, este juego no llegó solo, ya que a la par se anunció un tráiler de un nuevo juego llamado Gears of War 4. Esta nueva entrega se desarrollaría 25 años en la historia después de los sucesos anteriores en Gears of War 3, cuando ya no hay guerra pero los engranajes siguen girando. Aquí el nuevo enemigo es llamado Enjambre, que era una serie de Locust que habían resucitado de alguna manera gracias a unos experimentos que habían hecho con los cuerpos. JD, en compañía de su nuevo equipo, el cual era hijo de Marcus Phoenix, el protagonista de la saga anterior de la trilogía pasada, se unían para poder combatir contra la nueva amenaza. Gears 4 por fin llegó a las tiendas el 12 de octubre del 2016, con críticas mayormente positivas, aunque no tanto como la trilogía original. Y las mecánicas y el excelente potencial que seguía en esta saga seguía ahí, consiguiendo un total de 84 en Metacritic. Tiempo después se anunció Gears 5 en la E3 del 2018. En este mismo se dio a conocer que el rol principal sería para el personaje Cade Diaz, un personaje el cual los fanáticos se dieron cuenta de que tenía muchísimo potencial, y el estudio, a la vez, también se dio cuenta de esto. Y no solo eso, sino que el juego toma después de varios años de Gears 4, dándole su revancha a los personajes que habían sido criticados en la entrega anterior. Gears pasó a ser un juego de entretenimiento puro, a ser un juego de eSports, es decir, un juego tan competitivo como Halo o Call of Duty. Juego que ha hecho gritar a más de uno, que tiene equipos competitivos en la punta del éxito y que en su mayoría son mexicanos, convirtiéndose en uno de los juegos mejores catalogados de este año. Esta es la historia y evolución de Gears of War, una saga que es tan impresionante y tan atractiva como otras que han sido catalogadas como unas de las mejores del mundo, convirtiéndose en algo más que solo un juego. Within the sun